Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bendición reunirnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué tremenda bendición reencontrarnos. ¿Cómo lo han pasado? ¿Un buen fin de semana? Nosotros lo hemos pasado bien. Gloria a Dios. Qué bueno. En esta noche vamos a comenzar una pequeña serie de 4 capítulos que se titula Un llamado supremo. Es cuando el Señor nos llama a servirle. Muchas veces me han preguntado a la gente, hermano Max, ¿y yo seré llamado? ¿Cómo siento que el Señor me ha llamado? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo es que tengo que saber si es que realmente estoy en el lugar correcto donde el Señor me ha enviado? Y bueno, a lo largo de estos 4 módulos, nosotros debemos estar aclarando algunas dudas sobre eso. Nosotros ya hemos tocado el tema de que todos hemos sido llamados a ser sacerdotes. Amén. Dice Primera de Pedro de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos aprendido también que el Señor, dentro de su preciosa voluntad, en Éxodo 19 dice que Él quería para la nación de Israel una nación de sacerdotes. O sea, el anhelo del corazón de Dios es que la nación de Israel pueda ser una nación de sacerdotes para las demás naciones. Pero el pueblo de Israel siempre se apartaba de él, siempre le daba las espaldas. Y en eso tuvo él que cambiar los planes. Interesantes. El Señor tiene planes buenos para nosotros. El problema somos que nosotros no sabemos entender o no lo sabemos escuchar y no sabemos caminar en el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, en estas 4 noches, separando el miércoles, por cierto, vamos a ir viendo en qué consiste el llamado que Dios hace a las personas para servirle. El Señor dice que no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser ministros, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser evangelistas, no todos vamos a ser apóstoles. Lo dice, no todos son, pero cada quien tiene un determinado lugar en el cuerpo de Cristo. Esperamos con todo nuestro corazón que al llegar al día viernes, cada uno de vosotros pueda saber en qué área va a servirle al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, al abrir tu palabra, tú nos llenas de luz y de revelación. Al compartirlo, edificas nuestras vidas con el alimento espiritual. Señor, gracias. Gracias porque cada día tú nos hablas a través de tu palabra. Tu palabra es verdad, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Amoroso Dios, gracias, porque es la única, la palabra de Dios la que puede partir el alma y el espíritu. Aleluya. Gracias, Señor, porque en esta noche estaremos comenzando, Señor, esta serie para que mis hermanos sepan realmente cuál es su llamado dentro del cuerpo de Cristo, cuál es el propósito que tú tienes para ellos y para que tú, Señor, los edifiques, los prepares, los adiestres, los entrenes, los capacites y los armes para toda buena obra en el cual tú ya lo has dispuesto desde antes de que estuvieran en el vientre de su madre. Cada uno de mis hermanos y mis hermanas, antes de que estuvieran en el vientre de su madre, tú
ya lo habías santificado, ya los habías separado. Señor, gracias por este tiempo. Permítenos, por favor, meditar en tu palabra y recibir la revelación en esta noche que edificará nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 4. Mateo 4, dice el Señor en el verso 18 al 20, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Si nosotros vemos en el verso 20, dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban la red, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. A ver, para ir en el orden correcto, aquí el Señor Jesús está iniciando su ministerio y comienza a reclutar a la gente que va a estar en su entorno. Entonces dice el verso 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, acá vemos, mis hermanos, que en el tiempo de Jesús, en el tiempo que el Señor Jesús comenzó su ministerio, había una gran cantidad de doctores de la ley. Estaban los sumos sacerdotes, estaban los fariseos, los religiosos de su tiempo, gente muy legalista que habían tomado los principios de la ley de Moisés como una tabla rígida que no se podían desviar por nada del mundo. No importaba el amor, no importaba la gracia, no importaba la piedad, no importaba nada de eso, era la ley. Entonces, ellos establecieron esas costumbres religiosas, esas tradiciones religiosas, y los hicieron cumplir al pie de la letra. Y eso, de alguna manera, alejaba a la gente del amor de Dios, es decir, lo separaba cada vez más de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús viene a nacer en Belén, ya saben que Jerusalén, Israel, estaba bajo el poder dominante del Imperio Romano. Entonces, lo que los israelitas esperaban como Mesías redentor era que venga un conquistador, un hombre grande, fuerte, un guerrero, que los libere del poder del Imperio Romano. Esa era la visión que tenían los judíos. El judaísmo estaba enfocado en que fueran liberados de la opresión romana. Ellos esperaban ese líder, esperaban ese Mesías redentor. Y cuando nace en un pesebre, ¿no?, de la manera más humilde, entonces ellos definitivamente no aceptan. Es más, no solamente fue en ese tiempo, sino hasta el día de hoy, 2021, noviembre, es que hay muchos judaizantes que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador y como su Mesías. Ellos reconocen a Jesucristo como un profeta más. Ellos lo reconocen. Ese grupo de judaizantes, de legalistas. Hay otro grupo que son los judíos mesiánicos, que ya aceptan a Jesucristo como el Mesías redentor. Ahora,
Ellos se incomodaron también porque se supone que si viene el Hijo de Dios, debería tomar de esos líderes, de esos doctores de la ley, de esos maestros, de esa gente erudita, de esos teólogos, de esos DDT. O sea, DDT quiere decir doctor en divinidades y teología. No estoy hablando del DDT que mata piojos y cucarachas, no. DDT, así como el pastor Rolando Bedoya, que es un DDT, ¿no? Entonces, ellos son los doctores en divinidades y teología. En las universidades hay una graduación así de DDTs. En fin, entonces se supone que Jesús debería escoger de esa gente. ¿Me entiende? O sea, de ese grupo, de ese conjunto de intelectuales, de sabios, de entendidos en la teología, el Señor Jesús iba a tomar de esa gente para que pueda formar un equipo de evangelismo, pero no. El Señor Jesús, ya vieron, acá en el verso 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Sin desmerecer el trabajo tan sacrificado que tienen los pescadores, pero ellos, la mayoría en ese tiempo, no eran cultos, no eran instruidos, no estaban preparados. Pero, ¿quién le dice a usted que usted tiene que ser preparado para que el Señor lo escoja, para que el Señor lo califique? Es exactamente al revés, que el Señor al que escoge, lo capacita. El Señor al que lo elige, lo califica. ¿Me entiende? Si no, yo no estaría calificado para predicar su palabra. En absoluto. Él ha escogido lo más débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. Él ha escogido a lo más vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Fíjese, va por el mar y encuentra a esos pescadores y les dice, vengan, yo los haré pescadores de hombres. Les estaba cambiando el formato, les estaba cambiando la historia, les estaba cambiando el resto de su vida. Para ellos hubo un antes y un después con encontrarse con Jesús. Pedro era un tipo iracundo, era un tipo rabioso, así beligerante. Él no andaba con medias tintas, él de frente sacaba cuchillo y cortaba orejas. ¿Me entienden? Así era Pedro. Pedrito era así muy impulsivo. Él es el que se atrevió a sacar los pies de la barca y comenzar a caminar por las aguas. Entonces lo encuentra por ahí, los llama. Ya verán que el Señor viene y comienza a seleccionar su gente. Vimos en el versículo 20 que luego sigue caminando por ahí, encuentra a Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban remendando sus redes y igual les dijo, síganme. Y ellos al instante, dice la palabra de Dios, dejando sus redes, le siguieron al Señor Jesús. Ahora quiero que meditemos un poco. Fíjense, el Señor no les estaba primero ministrando a ellos, hablándoles el mensaje que van a llevar. No les está diciendo, quiero que me acompañen, mira, tengo este ministerio de parte de mi padre y quiero que ustedes me apoyen. No, él va de frente y le dice, síganme, yo os haré, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces al instante, dejando las redes, le siguieron. Sucedió con Pedro y con su hermano y luego con Juan y su hermano, hijos de Zebedeo. Dejaron a Zebedeo, su padre, con la barca y las redes y se fueron. No les estaba rogando. ¿Por qué? Porque acá hay un principio espiritual que usted y yo deberíamos saber en esta noche. Que él no estaba buscando al azar. Esta gente había sido seleccionada ya antes de la fundación del mundo. Vamos, por favor, a Jeremías,
1, verso 5, mira lo que dice. Por favor, su atención allí. Jeremías 1:5 le dice, Dios le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Ahora, ustedes ya saben que cuando se habla de santos, cuando la Biblia habla de santos, se está refiriendo a alguien que ha sido separado. ¿Estamos hasta ahí? Santo es separado. Y cuando dice te santifiqué, es te separé. Entonces, para entender el versículo acá dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te separé o te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. En el verso dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. El verso 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos vamos acomodando, ¿verdad? Así que en el transcurso de estas clases, vamos a ir entendiendo cómo el Señor, desde antes de la fundación del mundo, nos puso un nombre. Amén. Acuérdense que encuentra a Simón, que luego es Simón Pedro, y le cambia de nombre. Simón significa caña cascada. Para los que son de mi pueblo de Amazonas, es carrizo, carrizo cascado, débil, frágil. Es un carrizo, ¿no? Que es sondeable y que se puede romper, maleable. Entonces, ese era el nombre de Simón, es lo que significa Simón. Entonces el Señor Jesús le cambia de nombre y le dice, ya no vas a ser Simón, esa caña cascada, esa caña frágil, esa caña débil, endeble. No, ya no vas a ser ese timorato. Ahora te llamarás Pedro, que significa piedra. De caña a piedra. Es decir, le estaba cambiando el nombre porque el nombre que lleva una persona tiene mucho que ver en el desarrollo de su vida. Amén. Lo vamos a ver a través del tiempo, cómo en la Biblia los nombres radicaban mucha fuerza, mucha energía en el nombre que se le ponía a los hijos. Por tanto, en un paréntesis así nomás, no se le vaya a ocurrir a usted, si tiene una niña, ponerle Dalila, por decirlo de alguna manera. ¿Me entiende? Dalila significa el engaño, la mentirosa, la timadora. Entonces no puede poner a una hija el nombre de Dalila, entre otros. No es el tema hoy, en algún día lo veremos. En fin, vamos avanzando. Entonces le cambia el nombre y le pone Pedro, le pone Roca y le llama a pescar. Entonces nosotros vamos a trasladarnos a Juan, capítulo 21, versos del 1 en adelante. Miren lo que sucede. Juan, capítulo 21, dice así, o sea, en Mateo encontramos a Jesús reuniendo recién a la gente para iniciar su ministerio. Entonces, debo suponer que pasaron 3 meses y un poquito más cuando Juan escribe esto. ¿Qué pasa con Jesús? Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar. Él ya había sido sacrificado, muerto, sepultado y ya había resucitado. Entonces se le presenta aquí. Vamos a establecer las diferencias entre el origen y esta parte de la historia. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídime, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. El verso 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo.
fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Aquí queremos ver un pequeño detalle. Aquí dice en el verso 3, Simón Pedro les dijo. Acá no dice, dijo Simón nada más, o no dice, dijo Pedro, dice Simón Pedro. O sea, había en este momento una mezcla de los dos, de la caña frágil y de la piedra, que no estaba definido. Obviamente ellos estaban asustados, su maestro y guía, su líder, ¿no? Su Señor, o sea, Jesucristo había sido crucificado y ya para ellos también había una pena de muerte sobre sus cabezas. En algún momento se tenía que dar y dicho sea de paso, se dio muerte de todos ellos en diferentes momentos, en diferentes tiempos, pero se dio. Entonces, acá Pedro regresa al mar. El Señor Jesús ha resucitado, ya se presentó a algunas personas y él dice, Simón Pedro dice, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, acá podemos ver algo interesante. En principio, estos caballeros eran pescadores, eran hombres de mar, viejos, lobos de mar, marisqueros. Conocían al mar en detalle. Fueron a pescar decididos a volver a sus actividades normales, porque su maestro había sido sacrificado, ya no había que predicar, ya no había que hacer, no había que recibir del maestro, así que se regresaron a lo que ellos sabían hacer. Se fueron a pesca y toda la noche faenaron y no pescaron nada. Entonces al regresar, en la playa había un hombre que no lo identificaban, que les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le dicen, no, no tenemos nada, no hemos pescado nada. Ahí es donde le dice, echen la red hacia la derecha. Entonces en ese momento era lógico pensar que Pedro y sus demás acompañantes, siendo pescadores, sabían que en la orilla no podían pescar porque en la orilla no hay peces. Sabían también que ya era prácticamente de día y de día no hay pesca, sino de noche. Es decir, Pedro fácil decía, oye, acá el pescador soy yo. Yo soy el hombre de mar y, y no me digas trabajo. Entonces, disculpen, hay un pequeño acople acá en el audio. Vamos a ver si solucionamos con esto. Tú estás Entonces, ahí. entonces, mis hermanos, Tú estás. ¿qué había sucedido? Tú El estás. creador del universo, Tú estás con audio. hay un audio de Jaycee. Jaycee se está acoplando aquí. Por favor, cierra el micrófono de Jaycee. Es el micrófono de Jaycee. Gracias. Sí, ciérrales, por favor. Se está acoplando. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos trabajan toda la noche, no pescaron nada. Pero aquí hay un contexto espiritual que espero que ustedes terminen entendiendo. El creador del universo, el que habla a las tormentas, al mar, a la creación, porque Él es el soberano, porque Él los creó, cerró el mar, le puso un candado al mar. Todos los peces se quitaron. Por donde estaba la red de Pedro no pasó nada. Ya Pedro no era el hombre de mar, ya no era él
pescador experto. No, se le fueron todas sus facultades. Los peces dijeron, no, acá está Pedro, él ya no debería estar aquí. Vámonos de aquí. Y se fueron. Todo ese cardumen se fue por otro lado. Y ellos no pescaron nada. Imagínense. ¿Por qué? Porque el creador del universo había cerrado, había puesto un candado al mar. No pescarás más aquí. No vas a agarrar nada. Entonces ellos escuchan ya en la playa prácticamente para limpiar sus redes. Aquí es donde viene lo interesante. El que puso el candado al mar es el que tiene la llave. Entonces dijo, echen la red, hijitos míos, hacia la derecha. Y Pedro, ¿no? El iracundo, ¿qué pasa, maestro? ¿Cómo que acá ya no vamos a pescar nada? Toda la noche no hemos hecho nada, y menos ahora, aquí y en este momento. Pero, bueno, lo echaremos. Echaron la red, y es ahí cuando el que había cerrado con candado el mar, ahora lo abre ahí. Y le dice, peces, métanse en esa red. ¿Quieren salir en la foto? Ok, va a haber selfies. Venga, métanse a esa red. Y todos los peces, yo quiero estar ahí, yo quiero. El maestro, el creador del universo nos llama. Hay reunión, todos. Y se metieron a la red de Pedro. Increíble, ¿verdad? Entonces Pedro, alguien de sus compañeros dijo, Pedro, es el Señor. Pedro, que estaba sin ropa en ese momento, se puso su ropa y se tiró al mar y comenzó a nadar. Interesante. Cuando el Señor te llama, Él sabe por qué lo hace. Desde el vientre de tu madre ya te separó. En mi caso fue algo parecido. Yo también me resistía. Yo buscaba que ser un cristiano nominal, tranquilo, que no le hago mal a nadie, que no lo ofendo a nadie. Señor, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo y San se acabó, llevo la fiesta en paz y echa para adelante. Así nomás. Pero el Señor tenía otros planes. A punto que en 2 noches más estaremos llegando a la noche 400 con una maravillosa audiencia que son todos ustedes. Y ahora saliendo por YouTube y también por el Facebook, que son, digamos, un público al que no tengo acceso, pero ellos sí pueden vernos y pueden escuchar la palabra de Dios. Y ustedes, los del Zoom, que tenemos ya una estrecha comunión, estamos cercanos, entonces podemos reunirnos, compartir, alimentarnos juntos de la palabra de Dios, recibir lo que el Señor nos va enseñando cada noche. Amén. Entonces, mis hermanos, de alguna manera lo que quiero que quede esta noche de inicio es que el Señor no llama a los preparados, a aquellos que están muy calificados, a esos DDTs, no los llama a ellos. Va a llamar a los que han sido despreciados, a aquellos que no tienen la capacidad, entre comillas, a los que no califican, porque Él los selecciona, a los que Él ya separó desde el vientre de su madre, Él los llama y Él es el que los califica. ¿Amén? Así que no me diga usted, no, pues hermano Max, pues, lo que pasa es que yo no he ido al seminario, yo no he estado en un instituto bíblico, yo no puedo hablar, mira que soy un niño todavía. No. Lo que Él está buscando no es gente preparada y capacitada, sino está preparando gente, está esperando gente que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero estar contigo, papá. No solamente quiero ser un oidor, un espectador anónimo, un convidado de piedra. No. Quiero compartir tu palabra. Señor, ayúdame. Señor, utilízame. Señor, quiero ser una herramienta útil en tus manos y quiero servirte. A lo largo de esta semana vamos a ir viendo cómo el Señor va a ir poniendo en cada uno de nosotros su Espíritu Santo para entender el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Amén. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. De una u otra manera,
Usted es un llamado, un separado, un santificado desde antes del vientre de su madre. Así que no puede hacerse el que no escucho, conmigo no es eso, yo no soy para pastor, no sé, pero pueda que tenga un llamado a ser un gran empresario, un gran industrial, un hombre de business, de negocios, un hombre fuerte en la literatura, en la música, no lo sé, pero aún desde su tribuna, desde su trinchera, puede hacer la obra de Dios. Puede ser un médico, abogado, puede ser policía, puede ser un militar. Ahí donde yo no puedo llegar, donde el pastor nominacional no puede llegar, usted sí puede llegar. Amén. Entonces ahí hará usted la obra. El llamado supremo, el llamado de Dios está dado. Usted es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Por tanto, por donde usted camina, donde usted ponga su pie, los demonios que antes le hacían la vida a cuadritos, se oponían a usted, ahora serán los que le abren el paso a usted. Amén. Aquellos que no lo dejaban, que se metían ahí en la pista de despegue, ahora todos le abrirán paso para que usted comience a volar. Amén. Amados hermanos, el tiempo, como siempre, es cruel con nosotros, ha terminado, pero mañana, Dios mediante, estaremos continuando con esto que se pone muy bueno, por cierto. Que Dios los bendiga rica y abundantemente mañana, por favor, con mucha atención, para que puedan entender el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy buenas noches. Y el día miércoles, ya lo saben, estamos en la noche 400, tenemos un pastor invitado que estará compartiendo para nosotros. Luego terminaremos nosotros esta secuencia de 4 módulos de un llamado supremo. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Un gran abrazo para todos. Son personas muy importantes para el reino de Dios y para nosotros también. Cristo les ama y nosotros también. Un gran abrazo, que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el mismo horario. Bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, poderoso Señor. Bendito sea Dios. Recording stopped.